¿Sabían que la calle San Jorge era la vía de salida de la ciudad hacia Huelva, Extremadura y el Aljarafe sevillano? Triana tiene, como te diría yo, derecho a incluso sentirse diferentes a los sevillanos. Nosotros intentamos aportarle a Triana, pues eso, ¿no? El estar con ellos, el darles un cobijo, darles un sitio, el darles una mesa como en el salón de su casa. Este mercado tiene un mercado que tiene muchas soleras, después es Triana, que del puente para acá es Triana. José Javier, ¿qué tal? Isa, buenos días. Encantada. Pediatra y especialista en callejear por Sevilla. Bueno, sí, la verdad es que con el tiempo me he hecho un poquito un especialista. La verdad que todo empezó porque tenía mucha curiosidad cuando daba mis paseos por la ciudad y me fui preocupando de preguntarme por dónde íbamos y bueno, en qué sitios estábamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño paseo. ¿Dónde estamos y qué vamos a ver? Bueno, pues estamos en un sitio muy importante, en el Altozano de Triana. La verdad es que este es un sitio estratégico y bueno, geográficamente muy importante. Ten en cuenta que Triana se funda en la época de los musulmanes, concretamente en la época del siglo XII con los almorávides, y se funda concretamente en este sitio. ¿Por qué? Pues porque aquí había un paso por el río Guadalquivir, te estoy hablando antes de que se construya o que se levante el puente. Había un vado y por lo visto cuando bajaban las aguas en época de verano se podía cruzar fácilmente. Entonces aquí fue donde surgió el núcleo del arrabal de Triana y por eso es tan importante este sitio, Isa. Vamos a pasar de este Altozano, si te parece, José Javier, vamos a ir caminando porque hoy vamos a descubrir, bueno, todos los secretos y todas las historias que esconde la calle San Jorge y también la calle Callao. Sí, mira, esta zona o esta calle tiene la importancia de ser el paso que venía de todo lo que era la ruta de La Plata, por supuesto Extremadura, y ya no digamos Cama y Castilleja, venía por aquí para cruzar precisamente por este vado, al principio cuando la época de los musulmanes con los almorávides, y después cuando ya se construye el puente de Barca con los almohades, que ya te estoy hablando de 1220 aproximadamente, con el puente de Barca. Entonces la calle Castilla, San Jorge, que es una prolongación de la calle Castilla, y Callao, era como la carretera que unía toda la zona de Extremadura y de la Ruta de la Plata con Sevilla a través de este puente. Este puente, además, o este paso era muy importante también porque unía toda la zona del Aljarafe. Ten en cuenta que estamos en una zona muy estratégica. Hacia el sur estaba toda la zona de Coria, por aquí se iba al Aljarafe, a Niebla, y después por ahí, por la calle Castilla y la calle San Jorge, se iba pues a Castillas de la Cuesta y todo lo que hemos hablado. Por eso es tan importante este puente, Isa. Este núcleo principalmente. Si te parece, José Javier, vamos a pasar para San Jorge, ¿no? Venga, vamos a seguir la ruta y el callejeo. José Javier, llegamos a la calle San Jorge. Bueno, pues la calle San Jorge, como su propio nombre dice, es porque aquí estuvo el castillo de San Jorge. Como te contaba antes, una vez que los musulmanes ven la importancia que tenía el paso este que hemos hablado del Altozano, tienen que protegerlo, y tras la batalla de las Navas de Tolosa, que fue en 1212, ellos se dan cuenta de que tienen mucho peligro de que los cristianos sigan avanzando como así fue, y entonces construyen un castillo justo al lado del puente de Barca, de tal forma que ese castillo proteja ese paso tan estratégico que hemos comentado antes que era. El castillo de San Jorge tuvo una importancia tremenda en la Reconquista porque fue un bastión importantísimo en la defensa de la ciudad. Los cristianos toman la ciudad, se rompe el puente de Barca y se aísla Triana de Sevilla, y ya Sevilla cede y es conquistada por San Fernando. El castillo tuvo su importancia militar hasta que en el siglo XV, a finales del siglo XV, en 1481, se instala aquí la Inquisición. Imagínate tú, todos los vecinos que aquí se habían ido instalando con el paso del tiempo, tener que vivir al lado de un sitio donde había pues cárceles, torturaban a la gente, el temor que la Inquisición marcaba. Por lo tanto, toda la población, parece ser, de toda esta zona de la calle San Jorge se fue desplazando al sur. La calle San Jorge tiene un hito muy importante que hace que se renueve su población, y fue
que se va la Inquisición. La Inquisición se fue a la Alameda. El Altozano se le empezó a llamar más adelante. Esa zona se llama ahora Altozano porque está en alto, pero en la época del puente de Barcas no estaba en alto. Ten en cuenta que el puente de Barcas estaba a nivel del río, y cuando se echa abajo el castillo, esa plaza se empieza a ampliar. Se empieza a ampliar tanto que se empieza a formar ahí una especie de mercado, un mercado ambulante, un mercado callejero, como en tantas otras muchas plazas de Sevilla. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues se decidió que ese castillo que estaba abandonado ya, derribarlo entero. Lo derriban entero pensando en construir ya un mercado estable en Triana. Independientemente de que nos parezca más cercano, porque estamos hablando del siglo XIX, el mercado de Triana tiene muchísima historia. Hombre, y muchísima historia aquí, ¿no? En la calle sí, San Jorge. Esto fue un revulsivo. El mercado lo ponen aquí y todo lo que antes era huir de esta zona, pues porque era la Inquisición, era el miedo que se le tenía, pues todo lo contrario, aquí se empieza a ver una actividad comercial impresionante. El mercado se construye, acuérdate, antes de construirse el puente actual, por lo tanto se construye a nivel del Altozano antiguo, O sea, está muy cerca del río. Muy bajo. ¿Qué ocurre? En 1852 se inaugura el puente de Isabel II, que ya se estaba construyendo casi 10 o 12 años antes, y por lo tanto, para poder subir al puente hay que construir una rampa y se construye lo que es el Altozano actual, que por eso se le llama Altozano. Esa rampa que baja del puente amputa parte de ese primer mercado decimonónico que hubo, que llegaba casi hasta la mitad del Altozano. El mercado se traslada a la calle Alfarería, perdiendo esta calle también actividad comercial, esa ¿no? actividad comercial. Bueno, pues si le parece, José Javier, vamos a pasar al mercado. José Javier, este es el nuevo mercado de Triana, que nada tiene que ver, ¿no? No, que va, este es un mercado moderno, se inauguró en el 2001, gracias a que volvió otra vez el mercado a abrirse, pues toda la calle San Jorge vuelve a adquirir otra vez su importancia. Es un mercado moderno, es un mercado donde, pues los vecinos y los clientes pues tienen la comodidad de comprar, pues como estáis viendo, todo tipo de productos, y además es un mercado que se ha hecho famoso en las guías turísticas, porque hay veces y hay momentos del día en que incluso se ven más turistas que vecinos comprando. Muchos de los puestos han ido cambiando y se han ido transformando en bares y casi, yo te diría que en pequeños restaurantes. Incluso hemos pasado ahora por delante de un teatro que también tiene su mérito, Isa. Cuando escribí mi libro por Triana me di cuenta de una cosa muy importante, que Triana tiene, como te diría yo, derecho a incluso sentirse diferente a los sevillanos. Eso es un tema muy delicado, pero yo, estudiando un poquito la evolución del arrabal, me di cuenta de que estuvo mucho tiempo muy separado de la ciudad. El río lo separaba, hasta que se abre el puente de Isabel II a mediados del siglo XIX, era un puente de barcas el que los unía a la ciudad. Tú imagínate en pleno invierno, con tormentas, con el río crecido, ¿quién cruzaba Sevilla? Y después Sevilla tuvo una muralla y unas puertas que se cerraban, por lo tanto, Triana y Sevilla durante muchísimo tiempo estuvieron muy separadas. Arqueológicamente, claro, pues también tiene su importancia, claro, ¿no? Claro. Fíjate tú, justo en esta esquinita podemos ver perfectamente este muro tremendo, que es restos del castillo que aquí tuvo. Cuando se hizo el mercado y se hizo la cripta que ahora se puede visitar, donde están los restos del castillo de San Jorge, debajo del castillo se descubrió un cementerio musulmán. Yo no sé si eso lo sabe mucha gente. Entonces, fíjate tú la historia que tiene este sitio. Primero fue un cementerio, después fue un castillo donde primero se defendía la ciudad, después se encarcelaba pues a los sospechosos. También fue iglesia, creo, ¿no? Sí, claro, es verdad, eso no lo hemos dicho. El castillo tuvo una capilla dentro, y que era la capilla de San Jorge, que cuando se reconquista la ciudad, antes de construirse la iglesia de Santa Ana, que se construyó muy pronto, la iglesia que hubo aquí fue la parroquia de este núcleo inicial que hemos hablado antes, Isa. Vamos a pararnos en este puesto, que parece que ahora está tranquilito, y saludamos a Manuel, el frutero. Hombre, ¿qué hay? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo estamos? El mejor frutero de España, No, uno de todos. Gracias, me alegro de verle. Igualmente, ¿cómo está la cosa?
¿Está ahora Pues, tranquilita? La cosa tirando. Bueno, ahora mismo no estamos invadidos por los turistas, ¿no? Todavía. No. Es temprano. Sí, todavía es temprano, pero vamos. Bueno, pues cuéntanos. Mi padre fue frutero después de la Guerra Civil de España, pues él se metió a frutero y yo pues me quedé sin madre y me pegué a mi padre y seguí. Y ayudándole y nada, me hice frutero. El mercado antiguo tenía un encanto. El mercado antiguo, en medio del mercado había una pila, ¿eh? Y a mediodía, cuando ya se iban las personas de comprar y demás, los chiquillos, en calzoncillos mismos, cogíamos y nos bañábamos en la pila, nos tirábamos de cabeza porque era una pila honda. Y aquí, además, aparte de un mercado, era familiar. Nos ayudábamos unos a otros, déjame cambio, déjame la carretilla, que nos ayudábamos, que era muy bonito. Pues yo lo recuerdo físicamente, no tenía techo, entraba el zoo, y cuando llovía pues entraba el agua, te mojaba. Yo tenía un kiosco en el centro del mercado, tenía cuatro caras, y cuando llovía, pues en la espalda, yo poniendo mis pilas de género y mojándome la espalda. La suerte mía era que cuando terminaba de poner puesto, yo vivía aquí en la puerta, la calle Castilla, terminaba, iba a mi casa y me cambiaba de ropa porque estaba chorreando. Lo bonito del mercado y de todo es lo antiguo. Se va a un bar y eso, como había aquí bares que entraban las golondrinas, tenían su nido, y usted te pedía un mosquito con unas habitas así enzapatadas o unas gambas al ajillo, tenía su encanto. Claro. Y aquí en el mercado había. Entonces, me acuerdo, yo recuerdo que en los tejados había gatos que eran salvajes. En los tejados del mercado. En los tejados del mercado, gatos. Que cuando ya los pescaderos terminaban a las 3 o 4 de la tarde, tiraban el pescado al suelo para que viniera la limpieza y bajaban los animalitos a coger el pescadito y se lo llevaban otra vez para el tejado. Llegaba a la feria de Sevilla, desaparecían los gatos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Porque venían, le daban un porrazo a la cabeza y para echárselo a las bestias allí en el circo. Madre mía. Pero vaya recuerdo, Manuel. Pero que todo, vaya recuerdo. A ver, pero vamos, cuando te iba al circo, otra vez, todo lleno de gatos otra vez. Dejaban tus niños aquí. Este mercado tiene un mercado que tiene muchas soleras. Después es Triana, que del puente para acá es Triana. Lo hemos hablado ya antes, lo hemos hablado ya antes. Del puente para allá es Sevilla. Vamos, que yo soy sevillano y trianero. José Javier, no se entendería Triana sin hablar de los alfareros y de los ceramistas. Pues sí, efectivamente, y más en este sitio donde ahora estamos. Ya desde los almohades, Isa, se sabe que se cogía barro del río y se hacían cacharros. En principio lo que se hacían era pues, los ladrillos, se hacían vasijas, tejas, y esa fue la primera alfarería, la alfarería de lo grueso, la alfarería de lo vasto, la alfarería de lo cotidiano, que eran los cacharros. Pero tuvo que ser ya en el siglo XV cuando vino un italiano, Nicoluso Pisano, porque era de Pisa, el que revolucionó la idea o la industria del azulejo, de la cerámica, de aquí de Triana y por lo tanto de Sevilla. Y de hecho él trajo una técnica muy novedosa, que es la que después ha dominado, que era pintar el azulejo como si fuera un cuadro. Es lo que se llamaba el azulejo plano pintado. Y eso revolucionó toda la idea porque se fue poco a poco apareciendo el hecho de que en las fachadas, que tú no podías poner un óleo, por ejemplo de las iglesias, en los claustros, en las fachadas de las torres de las iglesias, pues podías poner un azulejo porque aguantaba perfectamente la intemperie. Entonces se empezó a extender el azulejo plano pintado que trajo Nicoluso Pisano en el siglo XV y con el tiempo se fue desarrollando una industria, en Triana principalmente, del azulejo sevillano. Mira, estamos en un sitio muy bonito además, pues porque a lo largo de la historia, sobre todo el panel que tengo aquí arriba, fue pintado por un pintor ceramista muy famoso que tiene montones de pinturas o de azulejos pintados por toda Sevilla, que fue Antonio Kiernan Flores. Y pintó estos azulejos que son unos angelitos como una especie de querubines alfareros. Y bueno, pues es uno de los símbolos de Triana o de la alfarería de Triana, Isa.
Bueno, estamos en el interior de la fábrica de cerámica. Bueno, pues otro sitio maravilloso de Triana. Como habrás visto, no paramos de ver sitios chulos. Pues sí, estamos en un sitio también histórico, y que gracias a Dios pues se ha podido mantener en el tiempo, gracias a que se hizo el Museo de la Cerámica. En esta planta baja están los hornos, todos los hornos que en aquella época se utilizaban, sobre todo hasta que ya se empezó a utilizar hornos eléctricos, pues eran hornos de leña donde se cocían los cacharros y se cocían los azulejos. Hemos entrado y hemos visto unos hornos más grandes y ahora estamos aquí delante de un horno especial, un horno más pequeñito. Mira, este horno se hizo a medida y además fue diseñado por el ceramista que antes hemos comentado, por el pintor ceramista Kiernan Flores, Antonio Kiernan Flores, que era, podemos decir que el alma mater, el artista que pintaba con toda la delicadeza de un pintor que bien podía pintar óleos sobre los azulejos. Entonces él lo diseñó a una medida exacta, con unas características exactas para que las placas de azulejo, los paneles de azulejo más delicados, pues no tuvieran ningún problema pues de humo o que se resquebrajaran, y entonces este horno se ha mantenido un poquito con el recuerdo de Antonio Kiernan Flores. Además, mira, se le ve todavía los restos de hollín. Claro, la han musealizado y lo que han conseguido es mantenerlo, todo lo que han podido mantener igual, para que, bueno, con el paso del tiempo se pueda conseguir ver lo que aquí se hizo. Pero bueno, imagínate tú, esto en pleno apogeo de trabajo. Aquí se sacaban miles y miles de piezas a lo largo de la semana y de los años. Es fundamental entender que este oficio era posible en Triana, explicándose un poco por la cercanía al río. Claro, Triana no es por casualidad la cuna de la alfarería de Sevilla, y yo te diría que de toda Andalucía. No es por casualidad, es por el río Guadalquivir. El hecho de estar a las orillas del río pues le daba la posibilidad de coger el barro, los tipos de barro que, bueno, en este panel pues nos explican. Mirad qué bonita la escena, recogiendo los alfareros el barro en las recuas de mulas o de burros, y esa era su gran ventaja, que por eso desde la época almohade aquí se ha fabricado cerámica y alfarería, Isa, por el río. Que este oficio viene de la época de los almohades, de la época musulmana. La tradición alfarera de Triana es muy antigua, con los altos y bajos que hemos comentado, con las características de la evolución, primero de los cacharros, bastos para utensilios de la casa, hasta ya los trabajos de pintura más delicados que los pintores ceramistas conseguían darle a los azulejos que hoy están por toda Sevilla y por toda Andalucía. Además, entiendo que ha sido el sustento, ¿no?, de las familias trianeras durante muchísimos años, y muchas familias han... ¿Tú sabes cuándo fue el boom o el apogeo reciente, podríamos decir, de la época moderna de este mundo de la alfarería y de la cerámica de Triana? Cuando se empezó a construir o a hacer la exposición del 29, la exposición iberoamericana de 1929, hubo un boom de trabajos con ladrillo y con tejas. Piensa en la Plaza de España, piensa en tantísimos edificios, de hecho en el Altozano de los años 20, piensa en Aníbal González, piensa en tantos otros arquitectos que trabajaban el ladrillo y la teja. Triana subió de su población a principios de los años 20 exponencialmente gracias a la cerámica y al trabajo de la Bueno, es importante también esta zona. Sí, esta zona es donde metían fuego a los hornos, es decir, esta es la parte de abajo de los hornos donde se llenaba de leña y se le daba el calor. Y mira qué curioso, aquí le han puesto, no sé si será cada horno, el nombre Gallito y el nombre Belmonte, dos toreros de Triana. De Triana, totalmente. Y esto se llama la alcatifa. Sí, es un nombre musulmán, lo que recuerda que todas estas técnicas vienen de la época musulmana.
José Javier, esta calle, San Jorge y Callao, fueron muy importantes para el desarrollo económico de Triana, ¿no? Pues sí, como bien hemos dicho anteriormente, un peso importante que tuvo la calle San Jorge fue el comercial, pero no digamos San Jorge y Castilla desde el punto de vista de la cerámica y de la alfarería. Eso fue y sigue siendo seña de identidad de Triana. Y aquí lo que vamos a ver es un monumento que además han querido los que lo promovieron unificar dos señas de identidad de esta zona, que es por un lado la alfarería, como ya hemos visto, y por otro lado las soleares, en este caso las soleares de Triana. Yo no soy un experto en flamenco, pero sí sé que según parece o que según dicen, las soleares se inventaron en Triana. Que hay dos tipos de soleares, las soleares de los gitanos, las soleares de la Cava, que se daba en aquella otra zona de Triana, en el sur de Triana, alrededor de la Cava de los gitanos, alrededor de las fraguas y de las herrerías donde los gitanos trabajaban, y después están las soleares de los payos, las soleares de los alfareros. La figura de arriba, pues como hemos dicho, este monumento se refiere a las soleares, pero también a la alfarería. Esto es una copia de uno de los angelitos que hemos visto en el Museo de la Cerámica, que la han querido convertir en estatua, y mira qué cosa más bonita, se ve como sacando un azulejo de un horno. ¿Un azulejo que puede ser un toro? Sí, parece que es un toro. Es una alegoría muy bonita que une la cerámica con las soleares. Bueno, desde 1880 Casa Cuesta está aquí, ubicado en la confluencia entre Castilla y Callao, y es un buque insignia. Sí, vamos a descansar de nuestro callejeo por Triana en uno de los sitios emblemáticos del barrio Isa. Vale. Y nada más entrar lo vamos a comprobar. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. lo decíamos, ¿no? El buque insignia de la hostelería trianera. Hombre, nos gustaría decir el buque insignia de Sevilla en general, ¿no? Pero en principio queremos ser humildes y bueno, humildes. Llevamos ya, pues creo que son 143 años siendo humildes, ¿no? Por lo tanto, eso. Y puedes bueno, presumir. Y efectivamente, ¿no? Y nos gustaría pues ser el buque insignia de Sevilla. Pero bueno, en principio nos conformamos con ser el buque insignia de Triana, de esta Triana tan grande, tan nuestra, sevillana, del turismo, en definitiva. Sea el buque insignia, como tú comentas, ¿no? Nosotros hemos adaptado al turismo, no el turismo a nosotros. El cliente es el que nos ha enseñado a nosotros, nos está enseñando día a día. De ahí que, bueno, que el personal nuestro sea pues, polivalente, queremos que tenga la altura de la necesidad del cliente, queremos conocer, bueno, las diferentes culturas de cliente, el que nos visita, etcétera, etcétera. ¿Y siguen viniendo trianeros a Casa Cuesta? Bueno, siguen, no, que no nos falten. Bien. Que no nos falte. Bien. El trianero es vital. El trianero es vital. Nosotros estamos muy orgullosos y muy satisfechos de nuestro público de Triana, el público que viene todos los días, que no tenemos ni que tomar una comanda. Nuestros clientes ya lo conocemos a la vista. El personal nuestro conoce perfectamente lo que toma don Emilio, lo que toma Isabel, lo que toma doña Concha. Triana Casa Cuesta aporta al entorno, el río, el callejón este que tenemos aquí, el turismo, los hoteles, lo aporta todo. Nuestra iglesia del Cachorro, todo. Y nosotros intentamos aportarle a Triana, pues eso, ¿no? El estar con ellos, el darles un cobijo, darles un sitio, el darles una mesa como en el salón de su casa. Nosotros mantenemos nuestra esencia desde el año 1880, intentamos mantenerla, porque al final el cliente es el que nos va demandando, ¿no? Como sabéis, ¿no? Pero tenemos la fortuna de que nuestra clientela, esa clientela de Triana, que hace mención, esa clientela nos exige todavía esos platos, ¿no? Nuestra cocina es una cocina tradicional, una cocina antigua, esa cocina que nuestros abuelos nos enseñaron. Yo valoro mucho el entorno, la decoración que mantenéis. Claro. No son falsos antigüedades, son auténticas, como hay tantos sitios ahora en Sevilla. Efectivamente, eso es auténtico, eso es lo que había en 1880. Este mostrador es un tesoro. Eso es un tesoro. El frente, como podéis ver, los dorados,
el pintado antiguo, o sea, se mantiene todo, ¿no? Restaurado y demás, pero mantenemos la esencia de años atrás. José Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, espero que haya ido todo muy bien. Que Seguro sepa que que Callejeos por Triana se publicó un libro hace unos cuantos años, que fue el principio de mi colección Callejeos por Sevilla. Todo lo que haga falta saber de Callejeos por Triana está aquí, Isa. Espero que lo consigas y te guste. Muchas gracias.